Buenas noches, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Estar otra vez en la casa del Señor. Lo he dicho mucho tiempo y lo sigo diciendo, ¿verdad? No hay a uno las horas de que llegue otra vez el miércoles y el domingo, ¿verdad? Para poder estar aquí en la casa del Señor, para poder aprender más acerca del Señor, ¿verdad? Es el lugar en el que, ¿verdad? Yo desde cuando empecé, ¿verdad? Le decía a la hermanita, este es mi lugar para recargarme las baterías, ¿verdad? Para recargar las pilas, ¿verdad? Entonces, hermano, buenas noches. Bendiciones. Y pues gloria a Dios, hermanos, que se nos da la oportunidad, ¿verdad?, de estar nuevamente, como les digo, compartiendo la palabra del Señor. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Bien, entonces, para comenzar, hermanos, exhortarles, ¿verdad? Exhortarles a que continúen, ¿verdad? Buscando la presencia del Señor, exhortarles a que continúen en el continuo estudio de la palabra, ¿verdad? Porque así lo ordenaba el Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde el tiempo en el que Él ejerció su ministerio aquí en la tierra, ¿verdad? Dice, ustedes, dice, son capaces, dice, de entender, dice, el cambio del clima, ¿verdad? Para las cosechas. ¿Recuerdan ese pasaje? Ustedes entienden cuándo es el tiempo de la cosecha y cuándo es el tiempo de la siega, pero no entienden, dicen, los tiempos del Señor, ¿verdad? Haciendo referencia a que entendemos muchas cosas de este mundo, pero lo referente a la Escritura, ¿verdad? Lo referente a la palabra del Señor muchas veces no lo entendemos, ¿no? Y eso no necesariamente nos pasa porque no leamos la Biblia. Hace un momento comentábamos con una hermana, ¿verdad? No necesariamente es porque no leamos la Biblia, sino que más que leer la Biblia tenemos que entender lo que en ella está escrito y tenemos que pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para que así nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad?, pueda ser lleno del mensaje que ha sido preparado, dice la palabra, para quienes le buscan, aún desde antes de la fundación, dice, del mundo, ¿verdad? Entonces, les hago este comentario porque la semana pasada yo personalmente viví una experiencia muy, muy extraordinaria, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? En mi trabajo me permite tener acceso a ciertas cosas, ¿verdad? Que yo creo que la mayoría de personas no tiene acceso, ¿verdad? Y pude ver la semana pasada cómo parte de la profecía comienza a cumplirse. El libro de la Revelación o el Apocalipsis nos habla acerca de que cuando los jinetes comienzan a ser liberados, dice, y vi un jinete que venía gritando, dice, me corrigen si me equivoco, ¿verdad? Un grano de trigo, ¿verdad? Y cebada, ¿no? O sea, o sea, haciendo referencia en su interpretación a que en los últimos tiempos, ¿verdad?, el sistema económico imperante iba a colapsar, ¿verdad? El sistema económico iba a tener ciertas fallas y que eso iba a generar cierta reacción, digamos, en los países, en los gobiernos. Lo vamos a ir estudiando un poquito, pero les comento eso porque la semana pasada, hermanos, yo estaba trabajando y eso era más o menos como las 2 de la mañana, ¿verdad? Yo todavía estaba viendo ahí sí que cómo aperturaba y cómo cerraba la bolsa de valores. Y de repente, hermanos, resulta que en un segundo, ahí sí que inesperado, ¿verdad? Resulta que el euro se desploma y desató un caos tremendo en cosa del cierre de la semana pasada de los mercados. Hoy estaban ya las autoridades, ¿verdad?, planificando ciertas medidas, digamos, para poder recuperar, ¿verdad?, el euro, porque si continúa igual, híjole, es un caos. Están hablando de recesiones muy severas, ¿verdad?, de épocas de crisis económicas muy duras. Entonces, cuando yo estaba presenciando, cuando yo estaba viendo eso, vino a mi mente ese pasaje de la Biblia, en el que en los últimos tiempos dice, la economía va a comenzar a colapsar y van a suceder cosas que no habían sucedido antes, ¿no? Y van a suceder cosas que van a causar daños tan severos
y comenzar a ver que estas cosas ya están sucediendo, digo, bueno, solo porque ahí sí que la misericordia del Señor, ¿verdad? Uno pues continúa adelante y no le hace falta nada, ¿verdad? No nos hace falta ni la comida, ni el vestido, ni el techo, y gloria a Dios por eso. Pero abriendo la mente, entendiendo qué es lo que está pasando, esa es otra señal, ¿verdad? Otras que ya está escrito, que está escrito, ¿verdad? En la palabra, y que ya se está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, al igual que muchas de las cosas que ya hemos hablado anteriormente, esta es otra que ya se está empezando a dar. Y bueno, lo vamos a ir estudiando, ¿verdad? De hecho, hoy también lo comentábamos con un buen amigo acerca de crisis, ¿verdad? Que están, como quien dice, reacomodando la economía, digamos, a nivel mundial. Y todas estas cosas suceden y la gran mayoría de personas no las entienden o las ven, pero pasa, como quien dice, desapercibido, ¿no? Entonces es muy apremiante, es muy importante continuar, ¿verdad? con el estudio y pedirle al Señor que nos dé el entendimiento para que cuando estas cosas sucedan nosotros pues ¿verdad? Saber qué es lo que se está cumpliendo conforme a la palabra, ¿verdad? Y prepararnos sobre todo, ¿verdad? Para las cosas venideras. Para darle un ejemplo, la cotización del euro cuando empezó el euro, ¿verdad? En 1999 era una cotización de 1.99 dólares por euro. Al cierre del día de hoy era más o menos, si no me falla la memoria, 1.15 dólares por euro. O sea que el euro vale menos de lo que tendría que valer, digamos, en un punto inicial. Ya, como quien dice, el dinero vale menos de lo que tendría que valer como mínimo. Ya, su valor intrínseco, su valor real es 1.99 por euro, pero vale menos que eso. Ya, es como le digo, es un tema un poquito complejo de explicar, pero le digo, esto desata una serie de situaciones, una serie de efectos en muchos mercados. Por ejemplo, uno de ellos es el mercado del petróleo, otro es el mercado de las materias primas, ¿verdad? Los que antes producían ahora ya no están produciendo, y las grandes potencias, ¿verdad?, están adueñándose prácticamente de los mercados. Vamos en un futuro a ver, por ejemplo, que Rusia y Estados Unidos controlan como potencias económicas muchos de los recursos que nosotros necesitamos hoy para poder vivir, ¿no? Dentro de ellos la gasolina, dentro de ellos el combustible. Entonces, y todo eso está escrito en la palabra, ¿verdad? Todo eso está escrito en la palabra. Es necesario, dice la palabra, que estas cosas sucedan para que todo se cumpla conforme al propósito del Señor. Y el Señor nos exhortaba, ¿verdad?, a no tener, digamos, temor, digamos, porque al final a los hijos del Señor el Señor les provee, ¿verdad? Al final a los hijos de Dios es el Señor quien les da de comer, quien les da de vestir, quien les provee para poder subsistir en el día a día, ¿no? Pero para quienes no son, ¿verdad?, creyentes, para quienes no participan de la fe, ¿verdad?, no tienen la esperanza del Señor Jesucristo y no tienen la esperanza de la providencia de Dios, voy a entender. Y eso es preocupante, porque ¿qué va a hacer una persona sin la esperanza del Señor? Por algo decían por ahí, era un pasaje: ¿a quién iremos si no a ti? ¿Verdad? No tenemos otro camino más que el Señor Jesucristo. Y si no tenemos esa esperanza y estas cosas comienzan a suceder, vamos a ver cosas verdaderamente preocupantes, situaciones terribles. Y bueno, hay dos opciones. La primera es que se comience a cumplir la profecía, y la segunda es que la Escritura también nos enseña de que el Señor, por amor a quienes todavía faltan, ¿verdad?, alarga los tiempos, por amor a aquellos que todavía están escritos en el libro de la vida, pero que no han llegado todavía a ese propósito, ¿verdad? Entonces, como le digo, tenemos dos opciones: una, que comience a cumplirse la profecía tal y cual se tiene que cumplir, o la segunda es que veamos, como decía el Señor Jesucristo, guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Pero ese es el principio de los dolores. Todavía el Señor aplaza los tiempos por amor a aquellos que todavía, ¿verdad?, hacen falta. Amén. Y hoy vamos a comenzar nuestro estudio de la profecía bíblica
Se va a poner bien interesante, ¿verdad? Y vamos a comenzar con un texto base. Si me acompañan por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 28, en el versículo 19. Gloria a Dios. Bien, hermanos, y como es costumbre, vamos a realizar una comparativa para entender de mejor manera qué es lo que nos transmite, ¿verdad? Cada uno de los textos que vamos a ir leyendo, ¿verdad? Entonces vamos a tomar algunas versiones para ir comparando y pues ir entendiendo lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, para entrar en materia, Mateo capítulo 28, versículo 19, dice de la siguiente manera. Voy a leer la Reina Valera, ¿verdad? Arrancamos con la que la mayoría tiene, ¿verdad? Como siempre. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Las variantes ya habíamos mencionado anteriormente, y para poder recordar un poquito, la versión de la Biblia del lenguaje sencillo, en el verso 19, ustedes pueden ir comparando en sus versiones, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: ustedes vayan y hagan más discípulos míos. Ya habíamos aclarado que los discípulos de los que está hablando aquí la Escritura son discípulos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Amén. En todos los países de la tierra, estamos hablando de lugares geográficos específicos, ¿verdad? Estamos hablando de naciones, de gobiernos, de lugares donde conviven personas, ¿verdad? Y que a esos países vamos, como quien dice, a ir y predicar el Evangelio, ¿ya? Bautícenlos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verso 20, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, ¿verdad? La instrucción aquí, la exhortación es enseñarle a los discípulos. ¿Discípulos de quién? De Jesucristo. Pero enseñarles ¿qué? Enseñarles obediencia, ¿sí? Principalmente. A obedecer, pero a obedecer ¿qué? Las enseñanzas de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Me voy a entender? Entonces, ya habíamos explicado un poquito que esto se trata acerca de cuidar la sana doctrina, ¿verdad? La sana enseñanza, y de apegarse a lo que en la Escritura ya tenemos pues previamente establecido. Amén. Y que fuera de lo que está en la Escritura, ¿verdad? Tenemos que estar muy alertas, porque tenemos que guardarnos ante cualquier doctrina fallida, o ante cualquier enseñanza que pueda darnos distracción, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a leer otra versión, que es la versión de la Serafín de Aucejo de 1975. Ya les expliqué que esta es una de las versiones más antiguas, ¿no? Entonces la traducción por ende es un poquito más apegada al idioma, digamos, original, ¿no? Y dice 19, dice: id pues y haced discípulos a todos los pueblos. Aquí ya cambia un poquito, ¿verdad? Habla pueblos porque en aquella época las naciones no se conocían como se conocen hoy, ¿verdad? Que son naciones de millones de habitantes, ¿no? En aquella época eran pueblos, eran territorios donde había menos volumen de personas, me voy a entender. Entonces, por ende, la palabra utilizada ahí es pueblos, ¿verdad? Por eso es que varía un poquito. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 20, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Y mirad, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. ¿Ya? Explicamos en anteriores reuniones que observar y mirar son dos cosas diferentes, ¿ya? Observar es estar atentos, ¿verdad? Estar en guardia, como quien dice, ¿verdad? Estar todo el tiempo a la expectativa de las enseñanzas, ¿no? Estar en guardia, ¿no? Y mirar básicamente va relacionado con el testimonio de la palabra. Aquí el Señor, ya lo habíamos explicado, nos exhorta a que miremos todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿verdad?
y entendamos que lo que está sucediendo o que las cosas que comienzan a suceder son cosas que ya estaban previamente establecidas en la palabra del Señor. ¿Voy a entender? Y que en el cierre aquí dice que debemos de hacer esto hasta el final de los tiempos. ¿Pero qué tiempos? ¿Verdad? Estamos hablando de un tiempo específico, ¿ya? Bien, entonces, en este contexto vamos a iniciar básicamente nuestro estudio de la profecía bíblica, amén, pero con cierta orientación. ¿Cuál orientación? Que este estudio le sirva a los maestros para poderse capacitar, ¿verdad? Y para poder entender las escrituras de tal manera que puedan posteriormente ir y enseñar a los nuevos creyentes o a los creyentes, ¿verdad?, que ya participan de la congregación pero que quieren conocer más acerca de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, como buenos maestros, pues vamos a aprender un poquito más y nos vamos a, como quien dice, a capacitar, ¿verdad? Entonces, por eso es que inicio con la Gran Comisión, porque la Gran Comisión es básicamente una ordenanza que nos dice: vayan y prediquen este evangelio. Pero la pregunta es: ¿cuál evangelio? ¿Ya? El evangelio del Señor Jesucristo. Sí, pero ¿cuál es ese evangelio? ¿De qué se trata el mensaje del Señor Jesucristo? ¿Ya? ¿De qué predicaba el Señor Jesucristo? ¿A quiénes les predicaba? ¿Cuál era el mensaje del Señor Jesucristo? ¿Me voy a entender? Amén. Y también nos exhorta, ¿verdad? Nos exhorta básicamente a que enseñemos la obediencia a todos estos preceptos. Amén. Primeramente quiero que tengamos en cuenta lo siguiente: que toda la predicación del Señor Jesucristo estaba orientada a un tema, específicamente hablando. ¿Cuál tema? El anuncio del reino de Dios. Amén. Ese era el primer, digamos, punto focal del mensaje del Señor Jesucristo. El segundo punto es que el Señor confirmaba a través de sus mensajes todo lo que está escrito en la profecía bíblica. ¿Ya? Ustedes recuerdan, en los evangelios, cada vez que el Señor hablaba: escrito está, ¿verdad? Es necesario que esto suceda para que todo se cumpla conforme a mi propósito en esta vida, ¿verdad? Él vino a básicamente dar testimonio de toda esa profecía que se había dado antes de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Y esa profecía, ¿verdad?, tenía dos orientaciones, por llamarlo de esta forma. La primera era la primera venida del Señor Jesucristo, y la segunda es, valga la redundancia, la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y todo eso en el contexto del reino de Dios. Amén. Bien. Y lo tercero, la invitación a ser parte de este reino. Pero la invitación a través de ¿qué? Del arrepentimiento de pecados, ¿verdad? Para heredar ¿qué? La vida eterna. Según la profecía bíblica, existe tanto el reino de Dios como el reino de Jesucristo en la tierra, conocido, ¿verdad?, comúnmente como el reino que milenial. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos definiciones diferentes. Una que es el reino de Dios y la segunda que es el reino de Jesucristo. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Amén. Y en cuanto a la profecía bíblica, también podemos ver marcado, digamos, una separación en cuanto a todas las promesas que se dan específicamente a los judíos y todas las promesas que se dan al resto del mundo. En este caso la Biblia lo llama al pueblo gentil. ¿Qué es el pueblo gentil? Es toda persona nacida pero de un linaje que no es linaje judío. Bien, cuando hablamos acerca del reino de Dios, hablamos acerca de un reino, ¿verdad?, sobre la eternidad, sobre el universo. Amén. Este reino incluso supera lo que nosotros conocemos, digamos, como el reino milenial del Señor Jesucristo. Lo vamos a ir estudiando poco a poco, ¿verdad?, paso a paso, ¿ya? Estamos hablando que el reino de Dios es un reino regido principalmente por el Padre, ¿no?, al cual el mismo Jesucristo se sometía en autoridad. ¿Me voy a entender? Amén.
Recordemos el pasaje donde el judío le dice, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Pues no solo hay uno, es Dios. En medio de la plática, ¿verdad? Dice, el reino de los cielos no es un reino físico, o el reino de Dios, no podemos decir ahí está, o ahí se está formando, pero sí les puedo decir que el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Amén. Está hablando de un reino. Amén. Pero en el libro del Apocalipsis, en el libro de la Revelación, nos habla de un reino de 1000 años, ¿ya? Que es distinto. El Señor Jesucristo en la tierra, gobernando durante 1000 años. Gloria a Dios, ¿verdad? La pregunta es, después de este reino milenial, ¿qué sucede? ¿Ya? Hay preguntas muy interesantes a raíz de estas dos variantes. Después del reino milenial, ¿qué sucede? ¿Verdad? ¿Y qué sucede, verdad, en esa sinergia entre el reino de Jesucristo en la tierra y el reino de Dios, como quien dice, universal, ¿verdad? Eterno. Amén. Eso es un reino que rige todo el universo, ¿verdad? Dicho en lenguaje, digamos, un poquito más sencillo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿de cuál reino me están invitando a participar? ¿Del reino milenial o del reino eterno del Señor, ¿verdad? Del Padre. Vamos por favor a Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. ¿Sí? Vamos a ir ordenando ahí las piezas, como quien dice, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 18. Mateo 18, del 1 en adelante. Y dice, voy a leer en lenguaje sencillo, dice, en aquel momento se acercaron los discípulos al Señor Jesús, diciendo, ¿quién es entonces el mayor en qué? ¿En el reino de qué? De Dios, o en el reino de los cielos, dice mi versión, ¿no? Nótese que aquí le están preguntando, ¿quién es el mayor en el reino de Dios el Padre, ¿no? El reino eterno, ¿me voy a entender? No le está hablando acerca del reino de Jesucristo sobre la tierra, que es, ya lo mencionamos, el reino milenial, ¿no? De los 1000 años del Señor Jesucristo. Son dos cosas diferentes. Amén. Los judíos le preguntaban, ¿verdad? Diciendo, ¿quién es entonces el mayor de los del reino eterno, ¿no? Bien, en el verso 2, llamando a un niño, ¿quién? Jesucristo, ¿no? Él llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿En medio de quiénes? De los discípulos. Verso 3, y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, ¿verdad? No entraréis en el reino de los cielos, dice mi versión, ¿no? Dice, así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y aquí viene la clave. 6. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve, ¿verdad?, un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Bien. 7. Ay del mundo por sus piedras de ¿qué? Sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre de quien viene ¿qué? El tropiezo. Amén. Vamos a terminar el verso 8. Y si tu mano y tu pie te es ocasión de ¿qué? De pecar, nótese cómo va la línea de la enseñanza, cortadlo y echarlo fuera. ¿Ven? Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo tus dos manos y tus dos pies, pero ser echado fuera, dice, en el fuego ¿qué? Eterno. Nótese que aquí el Señor Jesucristo está hablando de una promesa que perdura por los siglos de los siglos, porque la Biblia nos enseña que en el principio estaba ¿qué? Estaba Dios, ¿ya? Y que después estaba el verbo, ¿no? Por eso es que la Biblia llama al Señor Jesucristo como el primogénito de la creación, ¿no? El primero en ser creado, ¿me van a entender? Pero ¿creado por quién?
por Dios, por el Padre. O sea que antes de Jesucristo ya existía el tiempo. Antes de Jesucristo estaba el Padre, ¿voy a entender? Y el Padre en su gloria y en su gobierno, ¿verdad?, eterno, Él ya era Dios, ¿verdad? Y con todas sus atribuciones, era un Dios eterno, era un Dios poderoso, omnisciente, omnipresente. Y justo ahí dice, toma la decisión de hacer la creación, y lo primero, Señor Jesucristo. Amén. Posteriormente hay otros pasajes, después de la resurrección del Señor Jesucristo, donde se nos habla acerca de el Señor Jesucristo se presenta delante de los discípulos, ¿verdad? Y le dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. Está hablando una potestad de ¿qué? De un reino que ya existía previamente a que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, asumiera toda esa autoridad que le fue dada por alguien, obviamente, jerárquicamente mayor. ¿Quién? El Padre. ¿Voy a entender? Entonces, estamos hablando del reino de Dios el Padre, un reino eterno, ¿verdad?, del cual el Señor Jesucristo también es partícipe. ¿Por qué? Porque dice, de hoy en adelante verán al Hijo del Hombre, dice, sentado a la diestra ¿de qué? Del Padre. Amén. Amén. Entonces, de ese gobierno el Señor también es partícipe. Pero también la profecía nos habla acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Y que la serpiente antigua va a ser atada ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Y que mientras esté en cautiverio esa, ¿verdad?, la serpiente antigua, el Señor va a regir durante 1000 años, ¿verdad?, la tierra y todo lo que conocemos hoy. La Biblia nos habla acerca de que en ese gobierno milenial, ¿verdad?, dice, los niños podrán jugar con las bestias del campo, ¿verdad? Habla de situaciones que hoy no se dan, pero que en esa época, ¿verdad?, sí van a ser posibles. Dice que en esa época, dice, toda la tierra va a ser restaurada. Amén. Y que las personas, dice, ya no sufrirán más enfermedades. ¿Por qué? Porque a causa de la presencia del Hijo de Dios en la tierra en sí misma, dice, va a ser restaurada, ¿sí? Pero la Biblia nos enseña que ese gobierno va a durar ¿cuánto tiempo, hermanos? 1000 años, ¿sí? Entonces les dejo esa incógnita, ¿verdad? ¿Qué sucede después del milenio? ¿Verdad? Notan la diferencia del gobierno de Dios y el gobierno milenial, ya quedó bien clarito, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo nos exhortaba a participar del gobierno ¿de qué? De Dios, porque es el gobierno ¿qué? Eterno. ¿Voy a entender? Es el gobierno eterno. Bien, vamos a la siguiente cita, que es Mateo capítulo 5, versículo 21. Dice, y oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿verdad?, no matarás, y cualquiera que matase será culpable ¿de qué? De juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te das cuenta de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado ¿qué? En la cárcel. Está hablando de jerarquías, hermano. ¿Me van a entender? Amén. Bien, ¿quién es el juez, verdad, de nuestros pecados, verdad? El acusador es el enemigo, Satanás. Démosle orden. El acusador es el enemigo. El abogado, ese es el Señor Jesucristo. Pero el juez, ¿quién es? Es el Padre, es Dios. Y aquí dice, ponte a cuentas con tus adversarios, ¿verdad? Ponte a cuentas con quien tengas algún conflicto, ¿verdad? No vaya, mientras estás en el camino, porque no vaya a ser que se te acabe el tiempo, ¿verdad? Y si se te acaba el tiempo, entonces te pueda entregar ¿a quién? Al juez, ¿verdad?
y el juez al alguacil, y el alguacil te eche ¿dónde? En la cárcel. Está hablando acerca de la condenación que eterna, hermanos, ¿verdad? Tiene varias aplicaciones, y una de esas aplicaciones está hablando acerca de una condenación eterna. Está hablando de un juez, ¿verdad?, que nos puede condenar eternamente. ¿Voy a entender? En un reino que no tiene fin, es un reino eterno. ¿Voy a entender? El Señor Jesucristo nos exhorta a estar preparados y a enderezar nuestro camino, porque ese reino eterno, ¿verdad?, así como tiene su bendición, ¿verdad?, y su promesa de vivirlo eternamente, también tiene esa condicionante, que si no somos aprobados, somos condenados, ¿qué? Eternamente. Nótese el mensaje del Señor Jesucristo, ¿verdad? Arrepienta de su pecado, enderece su camino, para que el día en el que el juez, ¿verdad?, dicte su sentencia, salga aprobado. Porque si eso no sucede, ¿verdad?, entonces, hablando aquí, digamos, en una simbología, usted va a ser echado ¿a dónde? A una cárcel, a una prisión. Eso es lo que la Biblia nos enseña, puede ser aplicable también a la condenación que eterna, ¿verdad? Es uno de los principales mensajes de la profecía bíblica: salvación eterna y la condenación eterna. ¿Ya? El 26, vamos a cerrar, dice: de cierto te digo que no que saldrás de allí, ¿ya?, hasta que pagues el último ¿qué? Cuadrante. ¿Amén? Bien. Entonces, lo primero es que el Señor anunciaba el reino. ¿El reino de quién? De Dios, el reino eterno. Amén. Lo segundo es que Él anunciaba el cumplimiento de la profecía bíblica en su propia vida como testimonio, y la profecía para los últimos tiempos. Todos los profetas de la Biblia son judíos. No sé si ustedes no hay ni un gentil, ¿verdad?, como profeta en la Biblia. No sé si ustedes lo notaron, ¿verdad? Pero según el judaísmo existen ciertas clasificaciones. Una de ellas es los profetas que son mencionados en lo que los judíos llaman la Torá. ¿Voy a entender? Que son Moisés, Aarón, Miriam, ¿verdad?, Elad, Medad y Pinjas, ¿verdad?, es el nombre del último. Y todos ellos eran ¿qué? Judíos. Nótese, miren pues. Y después hay otra clasificación: los profetas mayores, ¿verdad?, y los profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. La pregunta: ¿eran judíos, sí o no? Eran judíos. Amén. Los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, ¿verdad?, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Todos eran ¿qué? Judíos. Recordemos el pasaje en el que el Señor Jesucristo dice: yo he venido a las ovejas perdidas ¿de qué? ¿De la casa de quién? De Israel. El Señor Jesucristo venía a predicarle ¿a quiénes? A los judíos. Amén. Así que si vamos a estudiar la profecía bíblica, tenemos que entender el contexto de la profecía dentro del contexto judaico. ¿Por qué? Porque fueron judíos los que escribieron estos libros, y fueron judíos a los que el Señor Jesucristo vino y les predicó. Amén. Tenemos que seguir esa línea y tenemos que considerar, ¿verdad?, el contexto judaico dentro de la interpretación bíblica referente a ¿qué? A la profecía bíblica. Amén. ¿Por qué? Porque lo acabamos de decir, todos los profetas bíblicos eran judíos, y el Señor Jesucristo vino principalmente a predicarle ¿a quiénes? A los judíos. Amén. Es más, el Señor Jesucristo, Él mismo era judío, ¿verdad?, y era un maestro de la ley. ¿Ya? Amén. Hay muchos pasajes en los evangelios donde se le llama maestro, donde se le llama rabí, ¿verdad?, donde se le da, por ejemplo, los rollos para que él pase, digamos, al frente de la sinagoga
lea los rollos y dé el mensaje. O sea, el Señor era un judío y aparte de judío era un maestro de la palabra, un maestro de la ley. Entonces no podemos dejar fuera ese contexto, el contexto judaico. Amén. Pues aquí nos podemos dar cuenta de si la doctrina que estamos escuchando es una doctrina sana. Cuando hablamos de profecías, hablamos de dos cosas. La primera es que todos estos profetas fueron inspirados a través de visiones, ¿sí? Y esas visiones fueron posteriormente escritas en libros, y esos libros son lo que hoy tenemos acá, ¿verdad? En la Biblia. Pero hay otro don, dice la palabra, el don de la interpretación de la profecía, que ese se le da a aquella persona que toma esos libros que fueron escritos, los lee y al leerlos los entiende y sabe interpretarlos. ¿Ya? Amén. Entonces estamos hablando de dos cosas: del don que se da para escribir el libro y del don que se da para interpretar el libro. ¿Ya? Así que, hermanos, una premisa es que la profecía también viene con su interpretación, ¿verdad? Que aquel que se diga a sí mismo profeta, ¿verdad?, y de su profecía, también el Señor da la interpretación de esa profecía. Amén. Y así, con los dones, digamos, espirituales, por ejemplo, aquel que hablase en lenguas, dice, angelicales, el Señor da el don de las lenguas angelicales, pero al mismo tiempo da el don de la interpretación de esa lengua. Entonces, si alguien se dice a sí mismo que habla lenguas angelicales, pero no hay interpretación, estamos fuera de ¿qué? Del contexto que bíblico. Amén. Y de los preceptos del contexto que judaico. Amén. Conforme a las instrucciones del Señor Jesucristo. Si nosotros estamos en algún lugar y de repente, ¿verdad?, porque eso ha estado pasando mucho, ¿verdad?, en las iglesias, digamos, modernas, ¿no? Se levanta un fulano o una fulana, yo soy el profeta, y empieza a disparar cualquier cantidad de cosas. Si no está pegado a lo que ya está escrito, hermanos, está apartado, ahí sí que, de la gracia del Señor, porque la palabra nos dice que ya no hay nuevas revelaciones, ya lo que tenía que haber sido revelado, fue revelado y fue escrito, ¿verdad? Y se está cumpliendo para dar testimonio. Que aquel, ¿verdad?, que agregue o que añada cosa alguna, sea llamado, ¿qué?, anatema. Amén. Y por ahí hay, como les digo, muchas personas que dicen, yo soy el profeta X, y empieza a decir cosas fuera de sentido, ¿verdad? Y yo declaro que, qué sé yo, que tu empresa va a prosperar. Casi siempre van en esa línea. Y yo declaro que toda Guatemala va a ser cristiana, ¿verdad? Y sí, el sentimiento es muy positivo, pero ¿qué dice la palabra? Que en los últimos tiempos no todos se van a convertir. Y que es necesario que eso suceda para que se dé el testimonio de lo que ya está escrito. Amén. Y entonces, si yo como profeta, entre comillas, digo que todos vamos a convertirnos, estoy contra lo que ya está escrito. ¿Me voy a entender? El Espíritu Santo, dice, nos da dones conforme, ¿verdad?, al propósito de Dios en nuestras vidas. Y uno de esos dones es el don de la profecía, pero no está hablando en el contexto de yo voy a hablar y voy a, como quien dice, a escribir Primera de Víctor, ¿verdad? No. Está hablando acerca de que, ¿verdad?, el creyente va a tomar la Biblia, la va a abrir, por ejemplo, va a leer Isaías, y su entendimiento va a ser, ¿qué?, va a ser abierto. ¿Para qué? Para comprender lo que ya el Señor nos ha dicho a través de ¿quiénes? De los profetas. Amén. Porque en los últimos tiempos, dice, verán visiones, ¿verdad? En los últimos tiempos, dice, van a ser reveladas nuevas cosas. Pero ¿por qué nuevas cosas? En otros contextos dice, serán reveladas aquellas cosas que todavía no habían sido posibles comprender. Señor, ¿cuándo van a pasar todas estas cosas?, le decían los apóstoles al Señor Jesucristo. Y la respuesta era, no es para ustedes conocer estas cosas y estos tiempos, ¿verdad?, lo que va a pasar en estos tiempos. Esto es para otra, ¿qué?, para otra generación. Hablándose de los últimos tiempos, hablándose de la iglesia a la que hoy pertenecemos. ¿Me voy a entender? Bien, en ese contexto quiero que quede bien claro.
toda la profecía bíblica fue revelada y fue escrita a través de ¿qué? Del pueblo judío. Así que para entender y para interpretar la profecía bíblica no podemos descartar el contexto ¿qué? El contexto judío, el contexto judaico, ¿ya? Y tenemos que entender que el Señor Jesucristo vino a predicar principalmente a las ovejas perdidas ¿de qué? De la casa ¿de qué? De Israel, es decir, a los judíos. Voy a hacer un segundo paralelo. Quiero que por favor me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 3. Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 3. Bien. Este es el último punto, digamos, o el último foco sobre el cual se centraba el mensaje del Señor Jesucristo. Ya hablamos acerca de que el Señor Jesucristo exhortaba o enseñaba acerca del reino ¿qué? Del reino eterno, del reino de Dios, ¿verdad? Hablamos también de que el Señor Jesucristo daba testimonio de que la profecía que ya estaba escrita ahora es testimonio porque se está cumpliendo en la vida del Señor Jesucristo y en el tiempo, en la historia, ¿no? El último punto, ¿cuál era? Invitar a las personas a participar de la vida eterna. Amén. Lucas capítulo 3, versículo 3 en adelante. Dice, y él fue, dice, estamos hablando acerca de quién, de Juan el Bautista. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de ¿qué? De pecados. Ahora, en la versión del lenguaje sencillo, notes el cambio, mire qué bonito. Juan entonces fue entonces a la región cercana del río Jordán y ahí le decía a la gente, bautícense y vuélvanse a Dios, solo así Dios, dice, los perdonará. ¿Ya? Por eso es que el Señor Jesucristo posteriormente enseñaba, todo aquel que creyere y fuere bautizado, ¿verdad? Ese será ¿qué? Será salvo. Pero salvado ¿para qué? ¿Verdad? Para vivir eternamente, ¿verdad? Nótese que siempre se le da el énfasis a ese reino de Dios que es ¿qué? Es eterno. Amén. Bien, en la Biblia, digamos, de Israelita Nazarena, ¿verdad? Dice en el verso 3, dice, entonces él anduvo por toda la región alrededor del Jordán, dice, predicando la inmersión de arrepentimiento. ¿Inmersión qué? Inmersión en el agua. Ya. Estamos hablando del bautismo ¿qué? En agua, lo que nosotros llamamos el bautismo en agua, ¿no? Para el perdón de los pecados, ¿verdad? La versión, digamos, Peshita, ¿verdad? Que ya les había explicado anteriormente, es una de las más también antiguas, ¿verdad? Dice, anunciando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. La Serafina Josejo dice, predicando un bautismo de conversión, ¿ya? Para el perdón de ¿qué? De pecados, ¿sí? Aquí vemos un objetivo, que a través del bautismo, ¿verdad? Realizamos un acto de fe para como quien dice, confirmar nuestra conversión a la fe. ¿Voy a entender? Es un acto de fe que nosotros realizamos para demostrarle al Señor que nuestra decisión de vivir una vida conforme a los estatutos y a las ordenanzas del Señor es firme, es real y es genuina. Ya, como quien dice, es el sello de nuestra decisión, sumergirse en el agua, ¿no? Nacer de nuevo, ¿de qué? Del agua, ¿no? Amén, el bautismo en agua. Pero el propósito, ¿cuál es? Que con esa demostración de fidelidad al Señor, a través de ese acto de fe, nuestros pecados, ¿qué? Son perdonados. Ahora, ¿para qué nos perdonan los pecados? ¿Ya? Tiene un objetivo el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es heredar la vida eterna. Amén. Continuamos leyendo, versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta que Isaías. Nuevamente vamos a la profecía bíblica por un profeta que judío, ¿no? Dice,
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Les voy a leer otras versiones y vean cómo se entiende este pasaje. 4. Mucho tiempo atrás, en la Biblia del lenguaje sencillo, mucho tiempo atrás, el profeta Isaías había escrito acerca de, vea cómo cambia, ¿no? Da testimonio de que el profeta recibió la revelación y que después de recibirla escribió el libro. ¿Ya? Dice, mucho tiempo atrás el profeta Isaías había escrito acerca de Juan. Profetizó que iba a existir un hombre que se llamaba Juan, ¿ya? Y que el mensaje de Juan iba a ser el siguiente, ¿verdad? Alguien dice que grita en el desierto. ¿Pero qué está gritando? ¿Cuál es el mensaje de Juan? Dice, prepárenle el camino a nuestro Dios. ¿Ya? Pero ¿cómo le voy a preparar yo camino a Dios? ¿De qué me está hablando este pasaje? Dice, ábranle paso y que no encuentre estorbos. ¿Ve cómo cambia esta versión? En la versión israelita nazarena dice, voz del que proclama en el desierto, preparen el camino de Dios, enderecen sus senderos. Está hablando de que yo como creyente debo enderezar mis caminos, ¿ya? Y una de las maneras en las que lo enderezo es a través del bautismo, ¿qué? En agua. Entonces yo me bautizo en el agua y creo, y a causa de que creo, enderezo mis sendas, ¿ya? Y al enderezar mis sendas, entonces el Señor ya no encuentra estorbos para poder obrar ¿en qué? En mi vida. Amén. La profecía exhorta al arrepentimiento de pecados para heredar ¿qué? La vida eterna. Vean esta última versión, la Peshita dice, voz del que proclama en el desierto, prepárense en el camino hacia el Señor. Prepárense en el camino hacia el Señor, ¿verdad? Enderecen en la llanura las sendas para nuestro Dios, ¿verdad? En el camino de la vida, que es la senda, enderecen, ¿verdad? Sus pasos, su camino. En otras palabras, dice, mientras ustedes estén en esta tierra, en esa senda, ¿verdad? En esa vida, enderecen su caminar, ¿verdad? Al final Juan lo explica y dice en el versículo 5, todo valle, dice, será rellenado, haciendo una analogía de lo que sucede en la vida del creyente una vez convertido a la fe. En otra versión que ¿verdad? En el lenguaje sencillo dice, rellenen los valles y conviertan en llanura la región montañosa, ¿verdad? Enderecen los caminos que torcidos. Y cierra, todo el mundo, dice, una vez hecho esto, todo el mundo verá el Salvador que Dios que envía. Está hablando de quién, de Jesucristo. Amén. En otras palabras, la profecía bíblica nos enseña que yo no puedo, digamos, tener la capacidad de ver a mi Salvador sin previamente haber enderezado ¿qué? Mi camino. Por eso es que todos los profetas, ¿verdad? Uno de los puntos principales de las profecías, ¿verdad?, que ejercieron era el arrepentimiento de pecados. Vuélvanse al Señor, ¿verdad? Arrepiéntanse de sus pecados, dense cuenta de sus fallas. Siempre era una exhortación a apartarse del pecado, que lo que provocaba era la separación de Dios con el pueblo. ¿Me voy a entender? Entonces, en ese contexto, toda la profecía bíblica exhorta al arrepentimiento de pecados para ser aprobados en ese día en el que el juez dicte sentencia, ¿verdad? Y heredar ¿qué? La vida eterna. Amén. Bien, vamos a continuar leyendo y dice, versículo 7, ¿no? Voy a leer el lenguaje sencillo. Dice, mucha gente, ustedes pueden ir comparando en sus versiones, mucha gente venía para que Juan los bautizara. O sea, si había gente llegando, como quien dice, a las reuniones a escuchar la predicación de Juan. ¿Cuál predicación? El arrepentimiento de pecados, ¿no? Bien, y dice,
Y él les decía a esas personas cuando las veía venir, ¿no? Decía, ustedes son unas víboras. Interesante, ¿verdad? Cualquier predicador, si se le llena el salón, de gloria a Dios, ¿verdad? Vino mucha gente. Pero el profeta, ¿verdad?, tenía ese discernimiento de espíritu. ¿Me van a entender? Juan tenía la facultad de poder ver a una persona y saber qué es lo que había en el corazón de esa persona, cuáles eran las intenciones detrás de sus actos, ¿no? Ya por eso es que aquí les dice, ustedes son una raza de ¿qué? De víboras. Y como les digo, cualquier predicador, si se le llena de salón, gloria a Dios, se me llena el salón, ¿verdad? Puedo predicar a muchos. Pero nótese que el profeta acá no le daba la importancia tanto a que había mucha gente, sino le daba importancia a la conversión genuina. ¿Por qué razón? Porque con esa conversión genuina la gente hereda ¿qué? La vida eterna. Como quien dice, una conversión a medias no sirve, ¿verdad? Y a causa, ¿verdad?, de esa dobleza de corazón, el profeta les decía, raza de ¿qué? De víboras. Nótese cómo cierra, dice, creen que van ¿a qué? A escaparse del castigo que Dios, dice, enviará. Está hablando acerca de ¿qué? De tiempos ¿qué? Postreros. En la Reina Valera dice, ¿quién os ha enseñado? Dice. Otra vez volvemos a las enseñanzas. ¿Quién les está enseñando a huir de qué? De la ira ¿qué? Venidera. Amén. Es necesario que estas cosas pasen. ¿Qué cosas? La tribulación, la gran tribulación, todo lo que está escrito en la profecía. Es necesario que suceda, ¿verdad? Y como creyentes tenemos que, tener esa conciencia, esa aceptación de que muy probablemente el Señor nos permita ver cosas que no nos agraden, ¿ya? Vivir tiempos, ¿verdad?, que sean incómodos, ¿verdad? Porque como seres humanos, la naturaleza nos impulsa ¿a qué? A siempre estar bien, ¿no? A buscar la bonanza, a buscar la bendición. Pero van a haber tiempos, dice, de prueba. Van a haber tiempos de dificultades. Van a haber tiempos donde acontezcan ciertas cosas que muy probablemente no nos vaya a gustar ver o no nos vaya a gustar vivir, ¿verdad? Pero dice la palabra, es necesario que ¿qué? Que esto suceda para que se cumpla ¿qué? La ley y los profetas, la palabra del Señor. Amén. Continuamos leyendo, dice 8. Muestren, dice, con su conducta que realmente han dejado de pecar. No piensen que van a salvarse solo por ser descendientes de Abraham. Ojo, aquí viene algo clave. 8. Muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar. No piensen que van a salvarse solo por ser descendientes de Abraham. Nótese que aquí hay algo clave, ¿verdad? Como yo soy judío y la promesa es para los judíos, ya me salvé. No, o sea, tiene que notarse con su conducta, ¿sí? Pero aquí viene algo clave. Por ahí alguien me preguntaba, bueno, si la profecía es por judíos y la predicación de Jesucristo principalmente fue para los judíos, ¿dónde entramos nosotros en la historia? ¿En qué momento los gentiles, ¿verdad?, forman parte del plan de Dios? Mire pues, continuamos leyendo en el verso 8. Si Dios así lo quiere, en otras versiones dice, Dios es tan poderoso como para, ¿verdad? Dice, si Dios así lo quiere, hasta de estas piedras, dice, puede convertir, ¿verdad?, hijos de Abraham. Nótese que está hablando de otra descendencia, que no son los judíos. Y él en la analogía, ¿verdad?, los presenta como que hasta de estas piedras Dios puede hacer hijos de ¿qué? De Abraham. Amén. ¿Cuál fue la promesa de Abraham, hermanos? La promesa de que él iba a tener hijos, pero hijos ¿en qué? En la fe, ¿ya? Que su descendencia iba a ser tan extensa, dice, como las estrellas del cielo y como las arenas de ¿qué? Del mar. Que iban a ser tantos, desde que él no iba a poder tener la capacidad de contarlos. Aquí está hablando de todos aquellos
¿verdad? Que recibieron la promesa, pero que no son judíos. ¿Ya? Nótese en el cierre, dice, muestren su conducta, no piensen que por ser hijos de Abraham, ahí está hablando de que son judíos, son del linaje directo del judaísmo. No por ser judíos del linaje, ¿verdad? De Israel, se van a salvar. Dios tiene poder, dice, para hacer de estas piedras hijos de Abraham. Y cierra en el verso 9. Cuando un árbol, dice, no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen ¿qué? Lo bueno. Híjole, aquí se pone seria la cosa. Porque aquí estamos confirmando, conforme a la Escritura y conforme a la profecía bíblica, que tanto los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento dejaron bien marcado que aquella persona que se aparte de los estatutos de Dios, dice, es cortada y echada ¿qué? Echada fuera. Aquí no hay intermedios, ¿verdad? O es blanco o es negro, pero los grises, dice, por eso es que en la revelación, ¿verdad? El Señor dice, ojalá fueras frío o fueras ¿qué? Caliente, ¿verdad? Pero por cuanto eres tibio, ¿qué sucede? ¿Recuerdan ese pasaje? Por cuando eres tibio, te vomitaré ¿de qué? De mi boca. Y por allá algunos predicadores dicen, bueno, por lo menos los que son fríos tienen esperanza, porque se dan cuenta de que como son fríos, son pecadores y tienen la chance de arrepentirse. Pero los que son tibios, ¿esos a dónde van a ir? ¿Verdad? Esa es como la persona que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, y aunque se lo recalquen, no cambia, pero en su mente piensa que está haciendo algo bueno. Es el tibio, ¿verdad? Ese no tiene dirección. Pues es que el Señor dice, te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Es como algo muy desagradable para el Señor. El hecho, como quien dice, de que tengamos un pie adentro y un pie afuera, ¿verdad? Sí queremos, pero no queremos, ¿verdad? Indecisos. Eso desagrada al Señor, ¿no? No, definitivamente no sirve. Bien, entonces, ahora, hablamos de piedras, dice, vamos a Romanos capítulo 1. Aquí entra el pueblo gentil, ¿verdad? Y nótese que en la profecía, ¿verdad? Al principio estábamos hablando acerca de que hay promesas y hay escrituras orientadas al pueblo judío, ¿verdad? Son específicas para el pueblo judío, pero hay otras que son, ¿verdad? Revelaciones dadas de parte del Señor para el pueblo que para el pueblo gentil, ¿ya? Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos capítulo 1. Espérenme pues. Romanos capítulo 1 dice de la siguiente manera. Dice, yo, Pablo, Saulo, pero ya convertido, ¿verdad? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser ¿qué? Apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Amén. Que él había prometido antes por ¿quiénes, hermano? Mire cómo la Biblia se confirma a sí misma, ¿verdad? Hay una sinergia entre todos los libros, ¿verdad? Dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Ven? Dice, 2. El evangelio dice que había sido prometido. ¿Cuál? El evangelio, ¿no? Que había sido prometido antes por sus profetas, ¿verdad? En las santas ¿qué? Escrituras. Volvemos al ciclo, ¿no? Los profetas, a través de esa visión, de esa revelación, escriben el libro, y posteriormente el Señor le da el don de la interpretación a los postreros para entender lo que los primeros escribieron. ¿Me van a entender? En ese orden va la profecía, hermanos, y Pablo lo está confirmando. Yo soy el testimonio, dice Pablo, del evangelio prometido desde la época, dice, de los profetas, del cual damos testimonio en este momento, dice Pablo. ¿Y cómo damos testimonio? Porque aquí hay unos rollos, ¿verdad?, que son los libros que esos profetas escribieron. Y todo lo que está aquí escrito se está cumpliendo. Amén, dice parte de los profetas. 3.
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, judío, ¿no? Bien, según la carne, dice, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de ¿qué? De santidad, por la resurrección de ¿qué? De los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Amén. ¿Para la qué? Para la obediencia en la fe y en todas, dice, las naciones por amor de su nombre. 6. Entre las cuales también estáis ¿qué? Vosotros, llamados a ser de ¿qué? De Jesucristo. Ahí le está predicando ¿a quiénes? A los gentiles, hermano. Amén. Ahorita le vamos a mostrar evidencias. Mire pues, nos vamos a ir ahora rápidamente, nos vamos a ir Hechos capítulo 9, versículo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 20. Y dice, versículo 20, dice, Saulo se convierte ¿a qué? A la fe cristiana, ¿sí? Y para probarle a Saulo, básicamente, ¿verdad? Que era Jesucristo el que se le había aparecido, recuerdan esa historia, ¿no? A Saulo se le ponen, digamos, en los ojos como escamas, ¿no? Y el Señor le dice, ve con mi siervo, porque mi siervo va a orar por ti, y una vez que ore por ti, entonces las escamas se te van a caer, y así sabrás que es el Hijo de Dios el que te está hablando, ¿no? Es una señal, una confirmación, ¿no? Una vez esto sucedió, dice Pablo, al momento de recobrar la vista, estuvo un tiempo con los discípulos, ¿verdad? Dentro de ellos el que oró por él, ¿verdad? Inmediatamente empezó Pablo ¿a qué? Dice, enseguida predicaba a Cristo, ¿en dónde? En la sinagoga, ¿sí? Diciendo que este era el Hijo de ¿quién? De Dios. Saulo, que antes perseguía a la iglesia, que ahora es Pablo, ¿verdad? Conforme a la conversión, ¿verdad? En la fe, lo primero que hace después de recibir esa confirmación de parte del Señor Jesucristo, se va a la sinagoga y empieza a predicarle ¿a quiénes? A los judíos, ¿verdad? Nuevamente el contexto judaico. ¿Y cuál era el mensaje? Que Jesucristo es el ¿qué? El Mesías. Amén. 21 dice, y todos los que le oían estaban atónitos, no le creían. ¿Por qué? Porque él mataba judíos, mataba cristianos antes, ¿verdad? Los perseguía, los entregaba para que los mataran apedreados, dice la palabra del Señor. Él pedía cartas para perseguir a las comunidades cristianas. ¿Y cómo así que que antes ejecutaba cristianos ahora está dentro de la sinagoga, en medio de los maestros de la ley? Háblese los fariseos y los saduceos. Y lo primero que dice Jesucristo es que es el Mesías. Estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba, dice, en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía ¿a quiénes? A los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesucristo, que Jesús era el Cristo. Vamos rápidamente, siempre en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Dese cuenta cómo la predicación era principalmente para los judíos, ¿no? Y acabamos de leer en el Evangelio de Lucas que el Señor es tan poderoso que aún de estas piedras, dice, levantará hijos de Abraham. En otras palabras, hijos de la fe. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia profetas y maestros. Ojo, profetas y ¿qué? Y maestros. O sea que la profecía y la enseñanza van como quien dice ¿de qué? De la mano. Van bien estrechos. El maestro también entiende e interpreta correctamente la ¿qué? La profecía bíblica. ¿Voy a entender? Y en esa congregación en Antioquia, ¿verdad? Estaban profetas y maestros. Y da nombres, dice, estaba Bernabé,
estaba Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y estaba ¿quién? Saulo. Ya le habían cambiado el nombre, ¿verdad? Perdón, aquí todavía no le habían cambiado el nombre, ¿no? Verso 2. Ministrando estos a quién? Al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a quiénes, a Bernabé y a quién, y a Saulo, para la obra que los he llamado. Entonces, haciendo ayuno y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Y posteriormente comienza en Hechos de los Apóstoles a narrarse los viajes misioneros de quién, de Pablo, hacia el pueblo ¿qué? Gentil, que entra, digamos, a la jugada todo aquel que es nacido no judío, pero que se hace a la fe ¿qué? A la fe cristiana. Lucas 19:39. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, ¿a quién? A Jesucristo. Maestro, reprende a quiénes, a tus discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban haciendo, digamos, mucho ruido, ¿verdad? Ensalzando, ¿verdad?, a Jesucristo por la entrada, dice, a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, en la entrada a Jerusalén, los fariseos vienen y dicen: reprende a quiénes, a tus discípulos, ¿ya? Y Jesucristo le responde: os digo que si estos callan, las piedras ¿qué? Clamarán. Amén. En el 42 del mismo capítulo dice las palabras de Jesucristo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Le estaba hablando ¿a qué? A Jerusalén, ¿no? Bien. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y ¿qué? Te citarán, y por todas partes ¿qué? Te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. ¿Quiénes son los hijos de Jerusalén, hermanos? Pueblo judío, ¿verdad? ¿Quiénes vivían en Jerusalén? Los judíos. Dice: y no dejarán en ti, dice, piedra sobre ¿qué? Sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de ¿qué? De tu visitación. Nuevamente está hablando acerca de ¿qué? De tiempos. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ellos no se percataron de que en un tiempo específico iba a suceder algo. ¿Qué iba a suceder? Lo que ya estaba escrito previamente en la profecía bíblica, que era necesario que viniera un Salvador, el Mesías, ¿ya? Pero por no entender los tiempos y por no interpretar correctamente la escritura, ¿qué les pasó? Que llegó el tiempo en el que sucedió, ¿verdad? Y ellos ni siquiera pues se dieron cuenta, ¿no? ¿Ya? Lo interesante del pasaje es de que al principio él dice: si estos callan, ¿quiénes? Los judíos, ¿verdad? Las piedras que clamarán. Ahí ya se ve una separación entre judíos y ¿qué? Y gentiles, ¿ya? Entonces, vamos a cerrar con esto. Conclusiones, ¿verdad? Para entender la profecía bíblica, no podemos descartar el contexto judaico, dado que toda la profecía bíblica fue escrita ¿por quiénes? Por judíos. Para interpretar los tiempos y las ordenanzas del Señor Jesucristo, hay que entender que el Señor Jesucristo principalmente le predicó ¿a quiénes? A los judíos, ¿sí? Y que no fue sino hasta la ordenanza, hasta la separación de Pablo, hasta que Pablo fue apartado para predicarle ¿a quiénes? Al pueblo ¿qué? Gentil. Amén. Y ahí es a donde entramos nosotros ya en la profecía bíblica, como quien dice, ¿no? Desde ese momento se empieza a cumplir la profecía de que incluso de las piedras, dice, se van a levantar, dice, hijos ¿de quién? De Abraham, ¿verdad? Otra conclusión es que en la profecía bíblica encontramos el reino milenial del Señor Jesucristo y encontramos el reino eterno ¿de quién?
del Padre. Y que la exhortación de la profecía bíblica gira en torno al arrepentimiento de pecados para ser aprobados, para heredar ¿qué? La vida eterna. Entonces, con esto ustedes pueden ver más o menos sobre qué contexto podemos ir estudiando cada una de las profecías. ¿Cuál era el propósito de cada uno de los profetas? ¿Sí? Y que todo circula, ¿verdad?, alrededor de la salvación eterna. Amén. Y de vivir con el Señor, hablándose de Dios el Padre, ¿verdad?, y con Jesucristo a la diestra del Padre, ¿verdad?, según la palabra, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. El pueblo gentil tiene, digamos, otra significancia dentro del gobierno milenial. Tiene otro propósito, voy a entender. Pero principalmente se hablaba acerca de vivir con el Señor eternamente, ¿verdad?, en ese gobierno eterno. Amén. Esa era, digamos, la promesa principal que se registra o que se exhorta, se predica, ¿verdad?, en la profecía bíblica. Amén. Entonces, a partir de esta base vamos a ir entendiendo en las próximas clases acerca de lo que es el canon bíblico, ¿verdad?, y cómo es que estos libros forman parte de lo que hoy llamamos la Biblia, ¿verdad?, y la forma correcta en poderlos leer y poderlos interpretar, obviamente según las instrucciones del Señor. Y vamos a tomar como base de estudio el libro del Apocalipsis, el libro de la revelación, para irnos desde la revelación hacia toda la profecía bíblica, para ir, como quien dice, atando cabos, ¿verdad?, y pues entendiendo punto por punto cómo ir interpretando y cómo ir entendiendo, ¿verdad?, el contenido de este libro. Amén. Bien, entonces terminamos con esto. Vamos a orar.